Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Daniel Vivar Vivar y como parte de las actividades del Laboratorio de Dendroecología de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Juárez del Estado de Durango, vamos a hablar sobre el programa COFECHA. Bueno, COFECHA es un programa que nos va a ayudar a verificar si hemos realizado, en primer lugar, el fechado de las muestras dendrocronológicas y posteriormente la medición de estas. Retomando un poco la parte que nos antecede para llegar a este punto, retomaremos que se ha tomado primero la adquisición de los núcleos de crecimiento. En este sentido, pues se toman las muestras de acuerdo al objeto de estudio que tenemos para investigar. Posteriormente, prepararemos las muestras. En este punto se abarca lo que es el pegado de estas y posteriormente el lijado. Seguimos con el fechado, que es la asignación del año en que se formó cada anillo de crecimiento y posteriormente que hemos realizado el fechado, se pasará a la medición de los anchos de anillo. Estos se utilizan diferentes programas, particularmente en el laboratorio de dendrocología contamos con una plataforma tipo Belmex que nos va a dar una precisión en micras. Bueno, pero ¿qué COFECHA? COFECHA es un programa de control de calidad para poder verificar el fechado y la calidad de la serie dendrocronológica, es decir, que todas las muestras coincidan estadísticamente. Fue escrito en 1982 por Richard Holmes y este utiliza la correlación existente entre segmentos de las series medidas para estimar la calidad de fechado. El cofechado se fundamenta esencialmente en la presencia de eventos de alta frecuencia. ¿Cuáles son estos eventos de alta frecuencia? Podemos verificar en el ejemplo que se muestra en la pantalla el orden de los anillos de crecimiento y la colocación de las marcas que nos indican las décadas en que se formó este anillo de crecimiento. Posteriormente, cuando se miden estos anillos de crecimiento, podemos ver una gráfica de cómo va comportándose de acuerdo a los incrementos y las disminuciones en el ancho del anillo. Un ejemplo que podemos ver claramente es en el año de 1989, en donde claramente se puede ver una disminución muy drástica de crecimiento ocasionada por diversos factores. Podemos ver en este sentido que el año 1989 es muy delgado y que en todas las muestras se debe presentar así. Estos anillos, como se les conoce, anillos punteros, nos van a facilitar el fechado y posteriormente la medición de las muestras, obteniendo un éxito en la toma de datos. Y bueno, ya que se realizó la toma de datos, vamos a verificar que estos datos se hayan medido correctamente. Como les había mencionado, primero el fechado y posteriormente la medición. Y para esto vamos a utilizar Cofecha. Pero bueno, ¿cuáles son los formatos de los datos que Cofecha puede utilizar? ¿Qué es el formato estándar de medición que utiliza el Banco Internacional de Anillos de Árboles? El formato Tucson, también conocido como decadal o RWL, que en inglés significa longitud de ancho de anillo, y que nos va a procesar archivos con series de medidas a una precisión de una micra. Bien, para poder trabajar con el programa de Cofecha, vamos a descargarlo en el Laboratorio de Análisis de Anillos de Árboles de la Universidad de Arizona. Vamos a ingresar en su página principal y nos vamos a dirigir al apartado de recursos y en la pestaña de software. Vamos a dirigirnos al apartado que dice Biblioteca de Programas de Dendrocronología y vamos a seleccionar la opción de Descargar para PC. Vamos a dirigirnos al apartado que dice Cofecha y lo vamos a guardar en la misma carpeta donde se encuentran las mediciones de ancho de anillo. Se va a descargar como un archivo comprimido, para lo que vamos a extraerlo en la misma carpeta y le vamos a dar doble clic para poder ejecutarlo. En la pantalla que nos muestra Cofecha se proporciona el nombre del programa, la versión, la hora y la fecha en la que se está ejecutando. Posteriormente nos indica lo siguiente. El programa Cofecha realiza un control de calidad de los datos de un conjunto de mediciones de anillos de árboles, verificando las dataciones cruzadas entre las series de mediciones e indicando posibles problemas de datación o medición. Identifica porciones de series de anillos de árboles que pueden tener errores de datación o errores importantes de medición. También pueden comprobar las dataciones cruzadas entre cronologías. Antes de identificar los problemas, cada serie temporal se transforma para mejorar las características relacionadas con la datación cruzada. La variancia de baja frecuencia se elimina mediante un spline de suavizado cúbico.
La modelización autorregresiva elimina la persistencia. Para ponderar por igual las diferencias proporcionales, las series se transforman logarítmicamente. A continuación, cada serie transformada se compara con la serie maestra de datación segmento por segmento y los segmentos sucesivos se desfasan con un solapamiento del 50%. Para poder realizar esto, nos pide que coloquemos el identificador del trabajo, es decir, el nombre que Cofecha le va a dar al archivo de salida. Es recomendable colocar el mismo nombre del archivo de las mediciones, por lo que para este ejemplo vamos a colocar ABC. Vamos a dar un Enter y nos va a pedir el archivo existente de las mediciones de ancho de anillo. Para esto vamos a colocar el nombre seguido de la extensión que es .rwl y damos un Enter. Nos muestra las primeras 8 líneas para verificar que los datos estén acomodados adecuadamente y pregunta que si el formato de medición es correcto, para lo que vamos a indicar que sí con una Y y dando Enter. Posteriormente vamos a ir dando Enter hasta que el programa se cierre automáticamente y nos va a generar el archivo de salida. Se abre con el bloc de notas y nos va a mostrar lo siguiente. El documento de salida va a estar conformado de las siguientes partes. En primer lugar, el nombre del programa, el nombre de la corrida, la hora y fecha en que se realizó el procesamiento de datos. Posteriormente nos va a enlistar los apartados que conforman el siguiente documento. En la parte 1, el título de la corrida, las opciones seleccionadas, resumen y anillos perdidos por cada serie. En la parte 2, un histograma del periodo que cubre cada serie. En la parte 3, la serie maestra con tamaño de muestra y anillos ausentes. La parte 4, un gráfico de barras de la serie maestra. La parte 5, la correlación de cada serie con la cronología maestra. La parte 6, los problemas potenciales que pueden ser baja correlación, cambios en la divergencia de grosor de los anillos a nivel anual, los anillos perdidos y los valores extremos. Y finalmente, las estadísticas descriptivas para los datos. Se muestra en el apartado 1 las opciones de control para la corrida y un resumen de las series que fueron evaluadas por Cofecha, resaltando el apartado que dice segmentos con posibles problemas, en el cual aquí en el ejemplo se ubica 1. En la parte 2 se muestra un gráfico temporal de las series de anillos de árboles para poder visualizar fácilmente cuáles son aquellas muestras que tuvieron un periodo corto de anillos y cuáles son las series que presentaron más anillos de crecimiento que fueron medidos. En este ejemplo podemos observar que esta muestra contuvo 263 anillos o 263 años y las muestras pequeñas obtuvieron solamente 28. En la parte 3 se muestran los datos de la serie maestra, enumerados desde el último año hasta el año actual. Posteriormente se muestra un gráfico de barras de la serie maestra. En el apartado 5, que es el apartado más importante, se muestra la correlación de series por segmentos. Cofecha nos dice que las correlaciones de segmentos fechados a 50 años con un desfase de 25 años. Y nos muestra dos indicadores o banderas. Los de tipo A que indican que la correlación es inferior a .3281, pero es la más alta en la posición fechada, y los de tipo B que indican que es la correlación más alta en la posición no fechada, es decir, que están mal. Visualizamos e identificamos aquellas muestras que muestren alguna de estas banderas y identificamos en qué periodo se determinó este error. En el ejemplo que se muestra en la pantalla, podemos visualizar que hay un error en la muestra 14A en el periodo de 1924 a 1949. Este indicador de tipo B nos está indicando que hay un error y que la muestra debe ser corregida para poder tener datos confiables en la generación de la cronología. En el apartado 6 nos muestra los potenciales problemas para cada serie, lo cual nos ayudará a verificar cuáles son los errores en las series datadas. Finalmente, en el apartado 7 se muestran las estadísticas descriptivas, en la cual se ubica el número secuencial para cada muestra que fue presentada, el identificador de cada muestra, el intervalo de años que tuvieron cada una, el número de años, el número de segmentos evaluados por Cofecha, el número de banderas, la correlación con la serie maestra y para series no filtrados, la medición promedio de cada anillo,
la medición máxima que presentó cada muestra, la desviación estándar, la autocorrelación y la sensibilidad media. Y para valores filtrados, el valor máximo, la desviación estándar y la autocorrelación. Bien, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que no tengan alguna duda y si las hay nos pueden contactar por los siguientes medios. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias.